Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con los videos sobre Bellamy y así como hicimos con la relación entre Georges Duroy y Clotilde Marel y también Madeleine Forestier, ahora vamos a estar hablando sobre la relación entre Georges Duroy y la señora Walter, Virginie Walter, ¿sí? Bueno, es un personaje, la señora Walter, que Georges Duroy también se encuentra por primera vez en la cena, en lo de Charles Forestier, ¿no? Esa famosa cena del principio del libro, en donde básicamente están todos ahí, prácticamente, y allí es donde conoce por primera vez tanto a Clotilde Marel como a Madeleine Forestier y también a Virginie Walter. La señora Walter, sin embargo, él mucha interacción no tiene, aparte de que después el marido, el señor Walter, va a ser quien le va a terminar proponiendo de escribir ese artículo y así él empieza su trabajo ahí en el periódico de la Vie Française. Pero es recién por allá del capítulo 6 en donde realmente cuando se le declara a Georges Duroy amorosamente a Madeleine Forestier, que allí Madeleine Forestier, poniéndole un pare, ¿no? le dice, bueno, pero podés ir a tirarle tus cumplidos a la señora Walter, que le caíste muy bien, ¿no? Pero le advierte Madeleine que la señora Walter es una mujer honesta, una mujer muy correcta. Y bueno, está casada con el patrón. No deja entrever realmente la posibilidad de que pase nada, pero le dice, al menos ella va a recibir bien tus cumplidos, ¿no? Entonces Georges Duroy lo que hace es ir a visitar, ¿no?, a la señora Walter. Le manda también como un regalito, unas manzanas que compró en realidad en un mercado ahí en París, pero que dice que las recibió de las afueras del campo, no sé qué, y se lo manda así como regalo. Se empiezan a ver, obviamente él ya con una intención más seductora, pero bueno, por esa época él también estaba saliendo con la señora, con Madame de Marel, ¿no? Entonces tampoco es que se esfuerza demasiado. Pero en todo caso, entre esas visitas que le hace, eventualmente la señora Walter lo invita a un café, a su casa, donde hay unas amigas de la señora Walter, otras mujeres, y él ahí como que va, queda bien, deja como una buena imagen de él frente a todas estas mujeres, todas estas amigas. Y bueno, se da después el momento de la cena al final del capítulo 6, en donde la cena en la casa de la familia Walter, en donde él vuelve a ver a Madame de Marel por primera vez después de esa disputa que había tenido con ella respecto a la prostituta Rachel. Y entonces, bueno, se da cuenta que todo está bien con Madame de Marel y como que retoma, ¿no?, Georges Duroy un poco estas relaciones que tenía con ella. Entonces como que se olvida un poco de la señora Walter, ya que su relación con Madame de Marel retoma un rumbo normal, ¿no? Entonces sale con ella, bueno, lo promocionan en el trabajo, le va mejor, sucede el momento del duelo, que también hace que tenga mejor imagen en el periódico, en la oficina. Eventualmente llega el momento del fallecimiento de Charles Forestier, donde él se propone entonces a conquistar, ¿no?, a Madeleine Forestier, y en su regreso a París logra efectivamente convencerla. Ella le manda una carta y acepta de casarse con él. Se casan. Él, bueno, le miente, ¿no?, a Madame de Marel, él se lo anuncia, le miente diciendo que en realidad se quería casar con ella, pero
pero bueno, solo fue pura manipulación, obviamente. Y Madeleine es quien se lo va a anunciar, ¿no? A los Walter, a la familia Walter. No se nos da realmente ninguna información sobre cómo esa información justamente del casamiento es recibida por la señora Walter, pero la señora Walter después entenderemos que en realidad le gusta bastante, ¿no? Georges Roy. Entonces uno se puede decir que quizás habría reaccionado medio celosa, no se sabe, pero no lo iba a mostrar, obviamente. Pero bueno, esto es pura suposición, ¿no? Después viaja Georges de Roy con Madeleine a Rouen, ¿no? Donde va Madeleine a conocer los padres de Georges de Roy. Regresan a París, él de vuelta tiene otra promoción en el trabajo, ahora se encarga de la sección de política, que antes estaba dirigida por Charles Forestier, y dado su fallecimiento, ahora se ocupa él de eso. La relación con Madeleine empieza a degradarse importantemente, ¿no? Está todo este tema del ramo de flores que encuentra él, del conde de Vaudrec en su casa, cuando vuelve, y él justamente le iba a dar un ramo de flores igual. Entonces ahí empieza a sospechar de quién es este conde de Vaudrec. Le hace preguntas a Madeleine, que no le responde, le pregunta si le fue infiel a Charles Forestier, tampoco le responde. Él como que saca conclusiones de eso, de que bueno, en realidad fue infiel y no me lo está queriendo decir, ¿no? No lo está queriendo admitir. Entonces él a partir de ahí como que decide determinarse, ¿no? En su egoísmo más absoluto, focalizarse únicamente en su dinero, en él. Esa complicidad que tenía con Madeleine se rompe y en esa decisión él retoma, ¿no? sus aventuras con Madame de Marelle, con Clotilde, y también retoma sus ganas de conquistar a la señora Walter, ¿no? La señora Walter que, bueno, Madeleine le había dicho que la señora Walter lo adoraba a él, ¿no? Y que buscaba un hombre como él para sus 2 hijas. Entonces también le mete ya la semilla, digamos, de la idea de pedirle la mano a Suzanne, a la hija de la señora Walter, pero obviamente lo que más le interesa al principio, ya que eso todavía es muy lejano, es la madre, la señora Walter directamente, ¿no? Hay un paralelismo muy curioso acá porque esto Madeleine se lo dice después de una visita de la señora Walter con sus hijas, donde también de hecho está Madame de Marelle, pero está la señora Walter ahí con sus hijas en lo de Madeleine y Georges. Y claro, al día siguiente de esa visita, Georges Duroy va y visita a Madame de Marelle. Y Madame de Marelle está con su hija. Y su hija se enoja, ¿no? Muestra como cierto enojo ante Georges, cosa que es raro porque ella en realidad lo adoraba a Georges, pero aparece enojada porque en realidad está celosa del casamiento de Georges con Madeleine, ¿no? Y muestra de alguna forma a esta niña tener sentimientos básicamente de adultos, ¿no? De enojo por cuestiones de amor. Entonces, ese paralelismo es muy llamativo porque anuncia un poco lo que va a pasar después, ¿no? Si bien no es Madame de Marelle quien lo va a aprender con su hija, el hecho de que su hija misma pueda ser un rival adulto para arrebatarle a su enamorado, eso lo va a terminar aprendiendo la otra madre con su hija, que es la señora Walter con Suzanne Walter, su hija, ¿no? Entonces ahí hay claramente un paralelismo entre esa visita la señora Walter con su hija y al día siguiente él visita a Madame de Marelle y su hija aparece con este sentimiento de enojo que ya demuestra que puede ser un rival la hija para la madre, y eso es lo que va a pasar con la otra madre y su hija, ¿no? La señora Walter y Suzanne Walter.
Entonces, bueno, entre todo esto toma la decisión, ¿no?, de querer conquistar a la señora Walter. Van a un evento de esgrima, de lo de Jacques Rival. Ahí como que la coquetea, la empieza a conquistar, la seduce. Empiezan a verse más seguido, él le da visitas, se le declara su amor. Hay algo que lo atrae bastante, que es la dificultad, ¿no?, de esta conquista, de esta señora ya de cierta edad también, que es muy correcta, muy honesta, como le decía Madeleine, y qué difícil va a ser quebrarla, ¿no?, romperla para que sea infiel. Y eso a él le llamaba mucho, ¿no?, la atención. Eso era lo que le daba ganas de realizar esa conquista. Además de siempre, también dice que como que tenía un deseo, el deseo de los hombres de siempre quedar como una novedad, ¿no?, en el deseo sexual y de seducción y demás. Entonces, así muy machista, ¿no? Georges Duroy se deja llevar por su impulso y va por una nueva mujer, ¿no?, una nueva conquista. Entonces, bueno, en esa época, Madame de Marelle, si bien él sigue saliendo con ella, se nota que no piensa tanto en ella y está más que nada pensando en la señora Walter, que es la prioridad en su aventura de seducción en ese momento. Y entonces sucede el gran episodio del encuentro en la iglesia, ¿no?, con la señora Walter, un encuentro muy particular, uno de los episodios, diría, más fuertes que hay en el libro, donde él está esperando a la señora Walter ahí en la iglesia y, bueno, observa a una mujer también que está rezando y tiene pensamientos así como de qué estúpido, ¿no?, esta gente que cree en estas cosas, en la religión, como él sintiéndose de alguna forma superior, por encima de ellos, más inteligente, ¿no?, que él ve las cosas sin ¿cómo decir?, decoración inútil, sin embellecimiento, ¿no? Él ve la verdad, ¿no? Que bueno, para él claramente es el ateísmo. Entonces aparece, ¿no?, ese sentimiento de superioridad también ahí, en ese momento de espera, hasta que llega la señora Walter. Bueno, llega en un estado bastante triste, ¿no?, porque es como que se le declara, ella acepta y le admite que está enamorada de él y que nunca amó a alguien realmente, y que siente que es la primera vez que está enamorada, ¿no? Pero al mismo tiempo está desgarrada porque sufre muchísimo, claramente, porque está cometiendo una infidelidad, ¿no?, con esto, y ya tiene 2 hijas que ya están en edad de casarse, básicamente. Entonces, como que, bueno, se larga a llorar, le admite todo, le expresa todos sus sentimientos, su sufrimiento, le pide básicamente que él no abuse de ella, ¿no?, que no la trate mal, que se siente perdida, confundida, que no sabe qué hacer. Y bueno, no solo en el contenido de lo que está transmitiendo, pero ya en la forma, ¿no?, como se describe, sollozando, llorando, manifestando un sufrimiento extremo. Uno entiende que realmente está muy mal, ¿no? Y es bastante fuerte porque, claro, uno ya conoce quién es Georges Duroy y entiende que no va a tener piedad, ¿no? Y que eso es para él es como un animal, como un tiburón que ni bien siente la sangre, la vulnerabilidad, la debilidad, se lanza encima incluso más fuerte, ¿no? Entonces eso que viene de suceder ahí con la señora Walter es casi una tentación para Georges Duroy. Ella, bueno, le pide entonces de que la deje sola, que necesita rezar porque no puede más con todo lo que está sufriendo. Y
bueno, va a pedir ayuda a un padre que estaba ahí para confesarse y el padre en ese momento no podía, pero tal era su sufrimiento que ella como que está ahí arrodillada y le agarra la ropa y le dice por favor. Entonces el padre termina aceptando, ella se confiesa. Y bueno, él eventualmente la ve de lejos y se ríe, ¿no? Tan cínico como es, se ríe de esa vulnerabilidad, del sufrimiento de esta mujer. Y como dije, o sea, parece ser que eso fue lo que precisamente no había que mostrarle, ¿no? A Georges Duroy. La señora Walter se despide, ¿no? Le dice, no, adiós, no quiero que hablemos más, no me veas más, necesito liberarme de vos, esto me está haciendo sufrir demasiado. Él como que no hace mucho ahí, pero de alguna manera se lo nota bastante confiado en él mismo y bueno, poco tiempo después recibe una carta de la señora Walter que le dice de verse al día siguiente en el Parc Monceau, ¿no? Que se arrepintió y que bueno, en realidad ella lo ama y quiere verlo. O sea, esa firmeza le duró muy poco, ¿no? Él accede, va al Parc Monceau, la ve, están ahí y eventualmente logra convencerla para entrar en el coche, en donde la lleva básicamente al apartamento en donde está él. Y bueno, ahí quizás una de las escenas más sexuales que hay del libro, si bien no se describe la totalidad del acto, se describe en todo caso el principio, ¿no? Como él casi que con un impulso animal la empuja dentro del cuarto y se le lanza encima, la empieza a desvestir, la empieza como a devorar básicamente, ¿no? Y ella como intentando resistirse pero sin verdaderamente poder. Quiere que él le prometa, ¿no? que la va a respetar, y ahí uno ya es como si en la iglesia uno veía que él iba a pasar por arriba de todo eso que le estaba pidiendo a ella, acá ya es como ridículo, ¿no? O sea, ya perdió el combate, se está haciendo atacar casi, ¿no? Por este animal al acecho que es Georges Duroy, y en ese momento que la está empezando a devorar sexualmente hablando, le sigue diciendo, por favor, quiero que me respetes y no sé qué. Y bueno, es triste, ¿no? O sea, como la voz de esta mujer no fue para nada escuchada, ¿no? En cierto sentido, y menos aún respetada. Siempre el egoísmo de Georges Duroy es lo que rige, y entonces lo único que importa es lo que él quiere verdaderamente, y va a hacer todo por obtenerlo. Después de un tiempo en esta relación con la señora Walter, él como que se empieza a hartar, ¿no? La señora Walter se empieza a obsesionar con él, se empieza a enamorar muy fuertemente, y él ya logró satisfacer su apetito, ¿no? Como llamaba Madeleine Forestier, el amor para los hombres, o al menos para los hombres como Georges Duroy, un apetito, ¿no? Un hambre, algo que una vez que es saciado desaparece, ¿no? Y que no es verdaderamente amor. Bueno, él sació ese hambre y entonces como que la empieza a ignorar, la empieza a dejar tirada, no la quiere más, se harta de ella, se harta aún más frente a la obsesión que manifiesta la señora Walter con respecto a él. Y entonces se empieza a interesar de vuelta por Madame de Marelle, empieza a frecuentarla de vuelta. Sucede también el momento en donde la señora Walter logra finalmente volver a verlo y le dice: tengo algo importante para comunicarte. Le cuenta lo de la estafa de Marruecos y demás.
pero aprovecha también ese momento para quejarse, ¿no? Para quejársele a Georges Roy y aparece en ciertos momentos en donde se nota, ¿no? Ese confrontamiento tan fuerte en lo que estaba padeciendo Virginie Walter y la respuesta extremadamente egoísta de Georges Roy. Les voy a leer un pequeño párrafo que me parece muy bueno en este sentido, ¿no? Dice, habla la señora Walter, qué cruel eres conmigo, qué duramente me hablas, ¿qué es lo que te he hecho? No te imaginas cuánto sufro por ti. Él gruñó, no vas a volver a empezar. Ella estaba de pie muy cerca de él, esperando una sonrisa, un gesto para lanzarse a sus brazos. Murmuró, no tenías que haberme buscado para tratarme ahora así. Podías haberme dejado tranquila y feliz como estaba. ¿Te acuerdas de lo que me decías en la iglesia y de cómo me hiciste entrar a la fuerza en esta casa? Y ahora mira cómo me hablas, cómo me recibes. Dios mío, cuánto daño me haces. Él dio una patada al suelo y, violentamente, «Oh, ya basta, estoy harto. No puedo verte un minuto sin oír esta cantinela. Parece de verdad que te tomé a los 12 años y que eras ignorante como un ángel. No, querida, las cosas como son. No hubo abuso de menor. Te entregaste a mí, en plena edad de razón. Te lo agradezco, te estoy absolutamente reconocido, pero no estoy obligado a estar atado a tus faldas hasta la muerte. Tienes un marido y tengo una mujer. No somos libres ni uno ni otro. Nos hemos permitido un capricho, a escondidas, y se acabó». Bueno, esa es la violencia con la que le responde Georges Roy, ¿no? a la queja sobre cómo él la está tratando, ¿no? Pero una queja que tiene sentido, porque en realidad él siempre prometió tratarla bien, respetarla y todo lo que ella le pedía, cuando todos sabíamos que no iba a hacerlo, ¿no? Y efectivamente no es lo que hizo, y así es como la trata y así es como le responde. Bueno, eventualmente cuando ella se va, se ve Georges Roy con Madame de Marelle después de ese encuentro, contrasta mucho, ¿no? Lo que él siente con Madame de Marelle con respecto a lo que siente con la señora Walter. Está este pequeño pasaje muy bueno también que ya se los leí en el video sobre la relación con Clotilde Marelle y se los vuelvo a leer acá, que dice: Clotilde también lo llamaba, mi cariño, mi pequeño, mi gatito. Esas palabras le parecían dulces y acariciantes. Dichas por la otra, es decir, la señora Walter, hacía un rato, lo irritaban y le repugnaban, pues las palabras de amor, que son siempre las mismas, toman el sabor de los labios de los que salen. Bueno, esta es una cita muy buena, ¿no? O sea, como justamente compara algo que es igual, ¿no? Esas palabras amorosas dichas por Clotilde, que le parecen bellas, acariciantes, algo que lo reconforta, lo hace sentir bien, comparado a cuando están siendo dichas por la señora Walter, ¿no? Que básicamente lo empalagan, ¿no? de lo que esta mujer está expresándole y lo repugnan, lo hartan, lo irritan, ¿no? Bueno, en ese momento es donde sucede el escándalo de los cabellos, ¿no? Que también hablamos en el video de Clotilde, cuando la señora Walter antes de irse le ata unos cabellos a los botones digamos, de la campera de Georges Roy, o del vestido, lo que sea que tenía ahí, y después cuando se encuentra con Madame de Marelle, ella se da cuenta que tiene los botoncitos ahí, con pelos, incluso canas, dice, pelos blancos, ¿no? Ella se entera de que es una vieja, ¿no? Con la mujer con la cual él está engañando básicamente a Madame de Marelle. Entonces Madame de Marelle se enoja y bueno, se disputan y todo, ¿no?
la señora Walter claramente hizo esto en un momento de abrazo, ¿no? Como para dejarle algo de ella en esa obsesión que tiene por él. No lo quiere perder, ¿no? Y entonces hace todo tipo de cosas para mantenerlo. Y una de esas fue esto de los cabellos. Vaya a saber por qué, ¿no? Quizás es un poco también la imagen de esta mujer un poco loca, obsesionada, así, ¿no? Bueno, pasa después el momento de la extorsión, ¿no? De la herencia del conde de Vaudrec a Madeleine. Él, entre todo esto, obviamente sigue casado con Madeleine. Y bueno, la muerte del conde de Vaudrec, Georges Roy logra hacer que Madeleine le dé la mitad de la herencia. Después tenemos el momento de la exposición, ¿no? Del cuadro de Jesús en el hotel de la familia Walter. Y allí se cruza, entre otras personas, a la señora Walter y le vuelve a poner los puntos, ¿no? sobre esa distancia de que él ya no quiere más y no sé qué. Le dice otro pequeño párrafo bastante bueno para imponer autoridad y distancia y decirle, básicamente, comunicarle que ya no son nada, ¿no? Le dice: querida, el amor no es eterno. Nos tomamos y nos dejamos. Pero cuando dura como entre nosotros, se convierte en una carga horrible. Ya no lo quiero. Esa es la verdad. Sin embargo, si eres capaz de ser razonable, de recibirme y tratarme como a un amigo, volveré como antes. ¿Te sientes capaz de eso? Le pone los puntos y entre eso también observa en el momento de la exposición, observa a su mujer, a Madeleine, con el ministro, Laroche-Mathieu. Ahí empieza a sospechar de ella, ¿no? De su fidelidad con para él. Y también ya está como con un deseo más concreto de querer conquistar a la hija de la señora Walter, a Suzanne Walter, que ellos ya se caen muy bien, ¿no? Y estando ahí, hablando con ella solas, le hace prometer de no casarse antes de consultar siempre con él quién es el que le propuso casamiento, ¿no? Y así él poder dar su opinión y controlar, digamos, que ella no se case, ¿no? Con cualquiera, pero en realidad que no se case con nadie porque quiere él casarse con ella, ¿no? Después de ese evento hay varias escenas, ¿no? En donde Georges Roy acude a la casa de la familia Walter. Son cenas de la familia Walter en la casa de ellos, y allá se sigue encontrando con Suzanne. Le sigue poniendo también los puntos a la madre. Sucede un momento muy, muy interesante en donde Suzanne, pasando enfrente del cuadro de Jesús, dice que Georges Roy en realidad dice que Bel-Ami, ¿no? Le dice Bel-Ami, llamándolo a Georges Roy, le dice que se parece a Jesús, ¿no? Al del cuadro, ¿no? O mejor dicho, que Jesús se parece a él, lo cual es incluso más interesante. Ahora vamos a ver un poco eso. Pero él se le declara, ¿no? Entre esos encuentros a Suzanne, y Suzanne como que lo toma bien, acepta esa declaración de amor, y ella también está, o sea, ella si pudiese también se casaría con él, y entonces él le dice como espérame que básicamente va a encontrar una manera de que se puedan casar, ¿no? Y es que él ya venía sospechando de su mujer, y entonces ahí sucede el momento en donde la espía, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo Madeleine, que no va nunca a las cenas, que se queda en casa, y descubre que ella lo está engañando. Entonces eventualmente logra con un comisario y unos agentes de la policía ir a atraparla en flagrante delito, ahí en el momento mismo del adulterio que estaba llevando a cabo ella con justamente el ministro Laroche-Mathieu. Entonces
de esta manera los humilla a los dos y se divorcia de ella, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, libre, ya se puede ir a casar con Suzanne, pero obviamente los padres no iban a aceptar eso, menos aún la madre, que sigue obsesionada, la señora Walter, con Georges Duroy. Y entonces sucede el momento del rapto, ¿no? En donde Georges rapta a Suzanne, que bueno, no nos cansamos de decirlo, pero no es realmente un rapto, ¿no? Porque ella lo hace voluntariamente, ella es la que sale de la casa a buscarlo a él. Pero bueno, se lo presenta así, ¿no? Como un rapto. Él se la lleva unos días afuera de París, al campo, como para después chantajear con eso y forzar a que los padres acepten el casamiento. El señor Walter, el patrón, termina como en un momento de lucidez realista diciendo ya fue, la deshonró con este rapto, así que hay que casarla, pero la señora Walter se vuelve completamente loca, ¿no? Y no lo puede aceptar, empieza casi que a delirar de sufrimiento y de locura. Y en ese momento sucede quizás uno de los mejores pasajes del libro, en donde la señora Walter empieza como a escuchar un llamado de Jesús. Siente que el cuadro de Jesús en su casa la está llamando, frente a ese sufrimiento tan profundo y desgarrador que estaba experimentando en ese momento, cuando se dio cuenta que Suzanne fue raptada por Georges y que Georges la poseía y que anda a saber qué estaba sucediendo ahí sexualmente y demás entre ellos, ¿no? Se los voy a leer. Es, como dije, un pasaje increíble y no es muy largo, así que se los leo en vez de describírselos y que pierda un montón de detalle. La señora Walter seguía de pie, desgarrada por un intolerable dolor. Aún no lo comprendía muy bien, por cierto. Se limitaba a sufrir. Después le pareció que no podría quedarse allí, inmóvil, hasta el alba. Sentía en su interior una violenta necesidad de escapar, de correr sin rumbo, de marcharse, de buscar ayuda, de ser socorrida. Buscaba a quién podría llamar a su lado. ¿A qué hombre? No encontraba a nadie. Un sacerdote, sí, un sacerdote, se arrojaría a sus pies, le confesaría todo, le confesaría su falta y su desesperación. Él comprendería que aquel miserable no podía casarse con Suzanne y lo impediría. Necesitaba un sacerdote, de inmediato. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¿A dónde ir? Y, sin embargo, no podía quedarse así. Entonces pasó ante sus ojos, al igual que una visión, la imagen serena de Jesús caminando sobre las olas. Ese es el cuadro, ¿no? Lo vio como lo veía al mirar el cuadro. La llamaba, pues. Le decía, ven a mí, ven a arrodillarte a mis pies, te consolaré y te inspiraré lo que hay que hacer. Agarró la vela, porque el rapto se llevó a cabo de noche, ¿no? Agarró la vela, salió y bajó para dirigirse al invernáculo. El Jesús estaba en un extremo, en un saloncito cerrado por una puerta vidriera para que la humedad de las tierras no deteriorase la tela. Aquello formaba una especie de capilla en un bosque de árboles singulares. Cuando la señora Walter entró en el jardín de invierno, se quedó impresionada por su oscura profundidad, pues solo lo había visto lleno de luz. Las pesadas plantas de los países cálidos espesaban la atmósfera con su cargado aliento. Y como las puertas no estaban abiertas, el aire de aquel bosque extraño, encerrado bajo una cúpula de vidrio, entraba en el pecho trabajosamente, aturdía, embriagaba, causaba placer y daño. Daba a la carne una sensación confusa de voluptuosidad enervante y de muerte. La pobre mujer caminaba despacito, emocionada,
por las tinieblas donde aparecía, al errante resplandor de la vela, plantas extravagantes, con aspecto de monstruos, apariencias de seres, raras deformidades. De pronto divisó al Cristo, abrió la puerta que los separaba de ella y cayó de rodillas. Le rezó primero enloquecidamente, balbuceando palabras de amor, invocaciones apasionadas y desesperadas. Después, el ardor de su llamada se apaciguó, alzó los ojos hacia él y le embargó la angustia. Se parecía tanto a Bel-Amí, a la trémula claridad de aquella única luz que lo iluminaba apenas y desde abajo, que ya no era Dios, era su amante que la miraba. Eran sus ojos, su frente, la expresión de su rostro, su aire frío y altanero. Balbucía: «Jesús, Jesús, Jesús», y la palabra Georges acudía a sus labios. De repente pensó que a esa misma hora quizás Georges tenía a su hija. Estaba solo con ella, en alguna parte, en un cuarto. Él, con Suzanne, repetía: «Jesús, Jesús», pero pensaba en ellos, en su hija y su amante. Estaban solos en un cuarto y era de noche. Los veía con tanta claridad como si se alzaran delante de ella. En el sitio del cuadro, se sonreían, se besaban. El cuarto estaba a oscuras, la cama entreabierta. Se levantó para ir hacia ellos, para agarrar a su hija del pelo y arrancarla de aquel abrazo. Iba a agarrarla por la garganta, a estrangularla, a su hija, a quien odiaba, a su hija que se entregaba a aquel hombre. La tocaba. Sus manos hallaron la tela. Tropezaba con los pies de Cristo. Lanzó un alarido y cayó de espaldas. La vela, derribada, se apagó. ¿Qué pasó luego? Soñó mucho tiempo con cosas extrañas, pavorosas. Siempre Georges y Suzanne pasaban ante sus ojos, enlazados con Jesucristo, que bendecía su horrible amor. Percibía vagamente que no estaba en su casa. Quería levantarse, huir, y no podía. Le había invadido un entorpecimiento que trababa sus miembros y solo dejaba despierta su mente, aunque turbia, torturada por imágenes horrorosas, irreales, fantásticas, perdida en un sueño malsano, el sueño extraño y a veces mortal que hacen penetrar en los cerebros humanos las plantas soporíferas de los países cálidos, de formas singulares y densos perfumes. Llegado el día, recogieron a la señora Walter, tendida sin conocimiento, casi asfixiada, delante de Jesús caminando sobre las olas. Estuvo tan enferma que se temió por su vida. Hasta el día siguiente no recobró el completo uso de su razón y entonces se echó a llorar. Bueno, ¿qué decir sobre este increíble pasaje? Yo lo interpreto un poco como un descenso al infierno, ¿no? Un descenso al infierno porque la descripción, ¿no?, de ese lugar tan siniestro de noche que ella atravesaba, ¿no?, para ir a ver el cuadro. Hay un montón de simbolismos que hacen pensar al infierno, ¿no? O sea, las plantas, ¿no?, que al resplandor errante, como dice, de la vela, parecían monstruos, ¿no?, con formas raras, deformes, gigantes, horribles. Me hace pensar en los demonios, ¿no? Como que esos son justamente todos los demonios ahí que están en el infierno. También está el olor, ¿no? El olor que describe ahí de los perfumes densos, espesos, con olor a muerte, ¿no?, de esas plantas tan particulares de los países cálidos, también cálido, ¿no?, el calor, el infierno, del fuego y demás. Y estos
estos perfumes son quizás un poco ese azufre, ¿no? Con el que siempre se suele describir el olor del infierno. Y después tenemos a Jesús, ¿no? El cuadro de Jesús que tan curiosamente cuando ella lo llama por su nombre le viene la palabra Georges, ¿no? Entre sus labios. Es como que se le mete, se le interpone en lo que ella está diciendo cuando llama a Jesús y aparece el nombre de Georges. Y ese Jesús, en realidad, creo que más que un Jesús es Georges, y siendo Georges es en realidad, en la imagen infernal, es el diablo mismo, ¿no? Es Satanás, es ese individuo todopoderoso del mal que tortura a los individuos, que la tortura a ella con visiones insanas que la llevan a incluso querer estrangular y matar a su hija, ¿no? Visiones diabólicas de la persona que ella ama teniendo sexo, besando con su propia hija, ¿no? Todo tipo de visiones aterradoras que en realidad buscan hacer sufrir y torturar al individuo que las está padeciendo, ¿no? La señora Walter. Ese desvío del bien hacia hacer el mal de manera totalmente impensable, ¿no? Como puede ser querer matar a tu propia hija. Eso solo lo puede hacer la voz del diablo dentro de uno, ¿no? Que lo incita a ese tipo de cosas. Es una escena increíble y extremadamente sombría, ¿no? Cuando uno la analiza realmente así, estamos frente a un personaje totalmente destruido y torturado por el sufrimiento, ¿no? La señora Walter. Es muy curioso como, de alguna forma, Georges a Madeleine la humilló, ¿no? Con el momento en que la atrapa en flagrante delito de adulterio. A Clotilde de Marelle la golpea, ¿no? La caga a palos en el último capítulo, como hemos visto. Y así establece su dominación total sobre ella. Y a la señora Walter simplemente, él volviéndose, Georges, un dios básicamente, confundiéndose con Jesús, la destruye por completo, ¿no? En cuanto a lo sentimental, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta escena, como un descenso al infierno con este simbolismo del diablo y demás, se me hace fascinante. Se la encuentra entonces casi muerta, inconsciente, ¿no? Soñando cosas horrorosas a la señora Walter. Y después de eso, bueno, sucede básicamente el final del libro, ¿no? El final del libro con ese casamiento final con la hija, Suzanne. El rapto le funcionó. Termina el señor Walter aceptando el casamiento. Regresan de las afueras de París, del campo, ahí donde estaban y donde se habían quedado un par de días. Y bueno, Georges incluso consigue otra promoción, ¿no? Básicamente en el periódico se vuelve jefe de redacción. Se casa y bueno, ahí aparece todo el rumor, obviamente, del rapto. Es como que al parecer mucha gente escuchó hablar del rapto, pero nada estaba muy claro, ¿no? Y se dice que Suzanne en realidad fue mandada a un convento y no fue un rapto, en fin, todo como para justificar y calmar el rumor público, ¿no? Lo último que se sabe de la señora Walter es, entre esos rumores, que ya no se habla con Georges Roy, que se prometió a ella misma desde ese casamiento nunca más dirigirle la palabra.
y entonces se dan momentos muy incómodos cuando están juntos, cuando él va a visitar a la familia y demás, porque realmente ella no le dirige una palabra. Y en el momento de la ceremonia ella obviamente estaba ahí y se la ve llorar. El público, un montón de gente que estaba ahí para ese casamiento, ya que el señor Walter es tan conocido, ¿no? En París, uno de los mayores millonarios básicamente. Y entonces la ven llorar todo el mundo y es muy triste, ¿no? Esa escena, porque todo el mundo piensa que en realidad ella llora de emoción, ¿no? De felicidad por su hija, cuando en realidad todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo, nosotros como lectores sabemos que está llorando de un sufrimiento profundo y eterno, ¿no? Que es ver a su amante casándose con su hija. Y bueno, ahí llega el momento en donde entra Georges Duroy en estado de gloria total y de apoteosis, ¿no? Que es el final ese del libro. Así que bueno, largo video sobre la relación entre Georges Duroy y Virginie Walter, pero bueno, espero que les haya gustado. En todo caso, este momento del cuadro de Jesús se me hizo fascinante, así que espero que lo hayan podido disfrutar. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Cuídense.